Qué bueno poder conectarnos nuevamente para el estudio de nuestra materia Pentateuco. Estamos por iniciar el tercer libro de la Biblia llamado Levítico, y es con relación a esto que voy a compartirles en el material. ¿De dónde procede el término Levítico? Algunos lo llaman de esta manera y justamente los judíos le dan el nombre y llamó por su palabra inicial. También por su contenido, a veces es llamado ley o manual de los sacerdotes. La Septuaginta le dio el nombre de Levítico por el sacerdocio reservado a Aarón y a sus hijos descendientes de Leví. El término levita se refería a los laicos que hacían el trabajo manual del tabernáculo. ¿Cuáles son algunas características de este libro? Bueno, este libro es eminentemente legislativo y solamente narra 3 eventos. Uno de ellos es la investidura de los sacerdotes, el pecado de Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño y el castigo también de un blasfemo. También fue escrito como manual de los sacerdotes cuyas leyes fueron dadas directamente por Dios. Y no todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. El término santo se halla 73 veces en este libro y el término sangre se encuentra 87 veces, como para recalcar la importancia que tenía la sangre. La estructura de este libro, del capítulo 1 al 17, esto es lo que hay, son instrucciones sobre el ritual de los sacrificios, sacrificios de animales y ofrendas encendidas e ingredientes claves que son en la adoración del Antiguo Testamento. Luego encontramos un tema principal que es la santidad a Jehová, y la importancia que tiene este libro es que proporciona un antecedente que lo vuelve comprensible con relación a otros libros de la Biblia, encierra principios permanentes muy elevados, prepara la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el propósito de Dios de enseñarnos un sistema de sacrificios? Preparar la mente humana, que esos sacrificios no borraban los pecados, pero que iba a existir un sacrificio que iba a borrar el pecado permanente de los seres humanos, preparar la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento, preparándonos a nosotros para cuando se diera el Cordero sin defecto, sin mancha, y de Jesucristo, nosotros pudiéramos tener conciencia de qué se trataba, qué es lo que hacía y cuáles eran los efectos de ofrecer ese sacrificio. Sus enseñanzas son claras en cuanto a 4 verdades espirituales, como por ejemplo el término expiación. Es el acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio. ¿Qué es lo que hace la expiación? Borra la culpa, purifica por medio de un sacrificio, de acuerdo a la Real Academia Española. El término se usa 89 veces, el término expiación. Luego, esta otra verdad importante para los seres humanos, para los creyentes, es la santidad. En esencia, quiere decir el término separado. Sacrificio presente por medio del cual el adorador expresaba su lealtad y devoción a Dios. Y luego un cuarto término que es la propiciación. Remoción de la ira o aplacar la justicia divina por medio de una ofrenda. Es decir, ser propicio para ofrendar, para ofrecer a Dios. Luego encontramos nosotros en Levíticos del 1 al 7, podemos ver la revelación era el medio usado por Dios para acercarse a su pueblo. Así, de la misma manera, el sacrificio era el medio por el cual su pueblo podía acercarse a Dios. ¿Cómo Dios le hablaba al hombre? A través de la revelación, a través de sus profetas. ¿Cómo el hombre podía acercarse a Dios? A través del sacrificio. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el libro del Éxodo. ¿De dónde entonces surgió la idea del sacrificio? Esto desde luego que fue instituido por Dios para llegar a la nación, a él mismo, ligarla en ese momento a la nación, a Dios mismo. El sistema de sacrificios les enseñaba que Dios proveía el medio para expiar sus pecados y también para santificarlos.
¿Cuáles son algunas ideas relacionadas con el sacrificio? Bueno, el motivo básico de los sacrificios es poder sustituir. El corderito, el animalito tomaba la posición del ofensor y su fin es la expiación. El que peca merece la muerte. En su lugar muere el animal y con ello quita el pecado. Otra idea relacionada con el sacrificio es la consagración. La víctima representa al que la ofrece e indica que el oferente pertenece a Dios. Otra de las ideas relacionadas con el sacrificio es mayordomía o administración. Al devolver a Dios una porción de los bienes que le costaron tiempo y trabajo, el oferente está reconociendo que todo es del Señor. También gozaba de una comunión con Dios. En las ofrendas de paz, el oferente participa de la carne sacrificada en un banquete sagrado. Esto también da la idea de adoración. Es un sacrificio, equivale a rendirle culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios de quien dependemos y a quien debemos el culto y la sumisión. Vamos a ver algunas clases de ofrenda. Encontramos como primera clasificación el holocausto. El holocausto es todo lo que sube y era considerado el más perfecto de los sacrificios. Estaba representando la consagración del oferente. Y este se ofrecía todas las mañanas y toda la tarde un cordero para que Israel recordara su consagración a Dios. El animal que se ofrecía no tenía que ser una pata quebrada, y por eso dice en Isaías ni perni quebrado, sino que tenía que ser un macho e íntegro. El otro clasificación de ofrendas es la oblación u ofrenda vegetal. Oblación significa acercamiento, y aquí no hay sangre involucrada en esta ofrenda. Tenía que pasar por el fuego y debía contener sal dentro de algunos de los requisitos que tenía esta ofrenda. El sacrificio u ofrenda de paz, esta era completamente voluntaria. ¿Por qué razón? Porque esta ofrenda se hacía, o este sacrificio era por acción de gracias, por cumplir un voto, una expresión de amor hacia Dios. Y esta se celebraba como una ofrenda fraternal y el propósito era expresar la paz en su sentido máximo. Luego tenemos la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era para expiar pecados por ignorancia y por yerro. La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. A eso se refiere esta ofrenda por el pecado. Aquellos pecados por ignorancia o porque los cometimos por error. El sumo sacerdote o la consagración debían ofrecer un becerro, un animal más costoso. No se permitía tampoco al oferente comer la carne del animal, pero sí lo hacía el sumo sacerdote. La ofrenda dependía del estatus, de la posibilidad de quien quebrantaba la ley. Y luego tenemos la ofrenda por transgresión. Y entonces, pecado no es lo mismo que transgresión. Veamos ahora la diferencia. Era ofrecido en caso de violación de los derechos de Dios o del prójimo, tales como diezmar, relacionados con la propiedad ajena o por el robo. Se restituía lo defraudado y se añadía una quinta parte como multa. Se puede imaginar que si en algún momento de nuestra vida hemos dejado de cumplir lo que Dios nos ha dicho, tenemos que añadirle la quinta parte como multa. Si usted paga o presenta una planilla en el Seguro Social después de los 5 primeros días hábiles, ¿qué pasa? Le dan, o la empresa se hace acreedor de una multa, o después de los periodos que se han sido señalados para presentar retenciones, donaciones, y las personas que están en el área administrativa van a entenderme que se incurre en una multa. Pero a veces creemos que a Dios podemos dejar de hacer cosas y no pasa nada, y a Dios no le pagamos multas, y a veces hemos hecho incluso hasta fraude creyendo que podemos mentirle a Dios. Sin embargo, en esta ofrenda por transgresión se le enseñaba al pueblo que cuando dejaba de diezmar, le robaba a alguien o robaba, debía restituir y devolverle la quinta parte. Puede imaginarse si estas leyes estuvieran vigentes en nuestros medios.
Y hay personas que usted por solidaridad les presta y de repente le pagan haciéndose los enojados. Imagínense usted. Le ofrecía un carnero sin defecto como señal de pesar y arrepentimiento, simbolizando el alto costo del pecado. La víctima para el sacrificio variaba según la ofensa cometida. Luego tenemos el incienso. El incienso se hacía o se ofrecía 2 veces al día y eran los sacerdotes encargados de mantener el altar encendido. Se prohíbe también ofrecer incienso extraño y esa fue una de las explicaciones que posiblemente tuvo Nadab y Abiú. Los requisitos de los sacerdotes. Tenía que ser un hombre sin defecto físico. Imagínense qué interesante. Debía casarse con una mujer de carácter ejemplar. No debía contaminarse en costumbres paganas ni tocar cosas inmundas. Pero ¿cómo era que se sostenían estos sacerdotes? Ni los levitas ni los sacerdotes recibieron terrenos en la repartición de las tierras de Canaán. Por lo tanto, porque Dios les dijo que ellos sería su heredad particular. Lo que recibieron fueron 13 de las 48 ciudades que fueron dadas a los levitas, o las que se conocen como ciudades de refugio. Y luego los levitas recibían los diezmos de las otras tribus a la vez que daban sus diezmos a los sacerdotes. Recibían la carne de ciertos sacrificios, las primicias, lo consagrado de los votos y los primogénitos de los animales. ¿Cómo era que se consagraban los sacerdotes? Bueno, Moisés ministraba como sacerdote oficiante. Los sacerdotes y todo empleado por ello tenía que ser consagrado al servicio divino. Aarón y sus hijos tenían que estar debidamente limpios y ataviados y haber expiado sus pecados antes de asumir los deberes sacerdotales. Y esto es bien importante. Antes de nosotros poder ministrar a otros, tenemos que limpiarnos primeramente. No podemos dar lo que no tenemos. Esto no quiere decir que si en algún momento nosotros estamos cometiendo un error y vamos a predicar, no voy a predicar sobre esto porque yo todavía no tengo gobierno. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, aquí entrego a esta área de mi vida. Todavía no tengo gobierno, todavía no tengo dominio sobre esa área, pero tú sí puedes hacer algo. Con esa expresión que yo le digo a Dios, estoy diciéndole, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Aarón y sus hijos pusieron manos sobre los animales ofrecidos en sacrificio, indicando así que ellos se ofrecían a Dios. La sangre del carnero de la consagración fue puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón para, ¿con qué propósito? Poder estar atenta a la voz del Señor. Sobre el pulgar de la mano derecha, pronta para hacer el trabajo divino. Y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, listos para correr al servicio del rey. La sangre de los sacrificios fue rociada también sobre los enseres del tabernáculo para santificarla y consagrarla para su uso. Y ahora entramos en el capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. ¿Cuáles fueron las posibles explicaciones de esta reprensión? ¿Por qué fue tan severo? Parece que encendieron sus incensarios no con fuego del altar de holocaustos, sino con fuego común. Nuestra vida misma está consagrada para Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo, que es templo y morada del Señor, lo utilizamos para profanarlo, para hacer cosas que no convienen? Hay un momento, hay un instante en el cual el Señor nos pone un alto, nos dice, esto no ha sido consagrado para esto. El sumo sacerdote, un sacerdote común, podía ofrecerlo, pero parece que 2 juntos no podían oficiar. Otra de las explicaciones es que habían tomado vino y que esto no les permitía discernir entre lo santo y lo profano. De allí en adelante ya no se permitió a los sacerdotes para tomar vino antes de ministrar las cosas sagradas. También los hijos de Aarón se inventaron una nueva ceremonia. No era el día de la expiación y no quemaron incienso en el altar de oro. ¿Por qué fue Dios tan severo? Necesitaba sentar un precedente a este pueblo que estaba surgiendo y que se le estaban dando las leyes. Si nosotros vemos, existen alrededor de nosotros diversas leyes que regulan, que rigen, que nos modelan o nos limitan nuestra forma de actuar. Ellos recién habían sido investidos con la autoridad sacerdotal y de presenciar la gloria de Dios. Siendo sacerdotes, debieron haber sido más responsables. Y esto lo dice la Escritura. Al que más se le haya confiado,
más se le pedirá. Si yo tengo conocimiento de la palabra, no voy a poder asumir demencia. No voy a poder decir, no, Señor, no sabía. O fíjate que en ese momento no sabía cómo actuaba. Dice la Escritura que nosotros, si se nos ha confiado más se nos demandará. Siendo sacerdotes, ellos debieron haber sido más responsables. Se sentó un precedente a las futuras generaciones, pues es una nación muy joven y ellos necesitaban aprender que Dios es santo y que el hombre no puede hacer su propia voluntad y seguir agradando. Esta nueva generación me preocupa. Pero generación que está sumergida en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, y que su tiempo lo invierten tanto en estas redes sociales que se les olvida que son seres humanos tripartitos, que tienen un cuerpo, un alma y un espíritu, que han sido escogidos por el Señor y que hay un propósito divino en sus vidas, pero que la mayor parte del tiempo se la dedican a estas redes para tener amigos, para tener aprobación de sus seguidores, pero no tener un estilo de vida que tenga la aprobación de Dios. Como hijos de Dios, como creyentes genuinos, debemos de trabajar en esta área para tener no muchos likes en nuestras redes sociales, sino para que el Señor se agrade de nuestra vida y pueda dar testimonio nuestra misma vida a las demás generaciones que el Dios vivo, que el Dios de Israel nos tomó como sus hijos, también nos escogió para que pudiéramos anunciar las buenas nuevas, pero también para que nosotros podamos extender su reino sobre la tierra. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.